Muy buenas a todos los que nos están escuchando, sintonizándonos desde la Red San José Radio, en sus carros, en sus radios FM, a través del canal 106.9 FM, como hemos dicho, y en el Valle de Toluca, o también a través de la liga Encuentro con la Verdad Radio.com de nuestra arquidiócesis, la de Toluca. Estamos otra vez aquí con un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores, compartiendo espacio en locución con Ana Paula. Sí, hola Ana Paula, hola, ¿cómo estás? Emiliano. y conmigo, Emiliano, con un servidor, Pablo Emiliano, que ya saben, a mí normalmente me llaman como Emi, a Ana Paula normalmente le llaman como Ana Pau. Muchas cosas. Y con muchos nombres, ¿no? Entonces, seguimos con la pregunta, ¿no? De ¿dónde está Ramón? ¿Desapareció? Ramón ya desapareció, la verdad es que ya no sabemos dónde está, nos dejó o estará en un proceso muy grande de discernimiento, estará de misiones, estará en el desierto como los padres del desierto, quién sabe, pero seguramente está muy bien y rezamos por él. Ya después les decimos un poquito si él nos autoriza o si él viene. Si pasa un año y todavía no decimos, ya hay que decir. Ya, si pasa un año, ya decimos, ¿qué onda con Ramón? ¿No? Sí, porque nos dejó plantados, pero bueno, no tanto así, porque él sí dijo en algún momento que se iba ahí, solamente que no explicó el motivo. Pero bueno, saludos a Ramón si nos estás escuchando, saludos a la gente que pues ha participado también con nosotros, que en futuras ocasiones les volveremos a llamar. Ali también, Ale, ya sabemos que el padre Dani está en camino. Si escucharon el episodio de Ali, cuando le invitamos sobre los maristas y sobre su experiencia en el Camino de Santiago, está muy interesante para que vayan a Spotify, a YouTube para escucharlo. Y el padre Dani vendrá y esperemos pueda acompañarnos, ¿no? Junto con otras personas, ¿no? También. Ya saben que pueden escucharnos a través de nuestras redes: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Spotify. ¿Alguna otra que me esté pasando? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿No, ¿verdad? Ya no. Creo que ya... @joven podcast o Jóvenes Soñadores. O Jóvenes Soñadores. Podcast. Se vienen algunos planes, pero la verdad es que estamos como con mucha chamba, muchos estudios, empezando las carreras, los semestres de las carreras. Ana Paula también empezando prácticas, incluso. Está emocionada, está contenta porque está trabajando también. Igual en su área, que es toda la de comunicación. Ya aquí ya has adquirido un poco de confianza, ¿no? De conocimientos también. Sí, no me siento tan nueva. No se siente tan nueva porque ya conocía lo que es una cabina también de grabación. Pero un set de televisión. Sí, un set de televisión todavía es diferente. Ya después ella les contará, seguramente, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el programa. Ya después de otra vez habernos presentado. Es un poquito más tarde de lo normal. Cuando empezamos, porque nos hemos atrasado un poco en el tráfico, las lluvias están muy fuertes todavía y parece ser que el pronóstico del clima seguirá siendo el mismo. Lluvias. Entonces, aquí con la sección del pronóstico del clima del programa, lluvia. Lluvias, inundaciones, muchos baches. Cuidado, joven conductor, que nos estás escuchando y que seguro hay un bache enfrente. Uy, ya caíste en el bache, ¿no? No nos pongas atención, mejor ve al frente. Sí, mejor ve al frente. En fin, igual están en nuestras oraciones todas las víctimas por todos estos fenómenos naturales también, porque sin lugar a dudas son lluvias fuertes. Hay inundaciones en la Ciudad de México muy fuertes también. Y pues todas esas personas están en nuestras oraciones. Ya saben que también pueden escribirnos y poner sus intenciones para que nosotros ya sea las mencionemos, ya sea solamente oremos, pero sepan que hay más oración cuando lo compartes con la gente que está dispuesta a rezar por ti, ¿no? Y hay más frutos, hay más gracias. Entonces, pues bueno, ya vamos a empezar con el programa. Aquí Ana Paula y yo les vamos a hablar un poquito también acerca de nuestra semana, porque nos hemos dado cuenta que Jóvenes Soñadores es un espacio primero para jóvenes y toda clase de personas, pero bueno, a ver, somos jóvenes y entonces obviamente quizás nos dirigiremos mejor hacia los jóvenes por ser joven, ¿no? De joven a joven, eso principalmente. Sin embargo, sepan, pues, es un espacio para todos, ¿no? Incluso para niños, porque los temas de los que hablamos no son tan B15 o clasificación C, ¿no? Clasificación R. R, ¿no? Entonces, bueno, al menos
por el momento, ¿no? Pero vamos, sí, el espacio de Jóvenes Soñadores es un espacio donde queremos hablar de lo cotidiano, pero un poco en todo esto cotidiano que un joven hoy en día vive, que el joven de nuestra era vive, ¿dónde puede encontrar a Dios? ¿Dónde puede encontrar esa reflexión trascendente, ¿no? de su vida? Ese interés por encontrar un sentido profundo y que vaya más allá, ¿no? Más allá, pues, de trascendente, ¿no? ¿Para qué? Pues para encontrar algo superior, algo que lo motive, algo que lo lleve a sus límites, y eso para nosotros es Dios, ¿no? Entonces, justamente tratamos de resumirlo todo en que nosotros hablamos del mundo y Dios, pero fundamentalmente de Dios en el mundo contemporáneo, en especial con los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo le decía a Ana Paula en la semana, oye, para el próximo programa, ¿qué te parece si habláramos de lo que hemos vivido tú y yo en nuestros trabajos, en nuestras universidades, con relación a los demás jóvenes, ¿no? Uh-huh. Todos los problemas. Ustedes sabrán, si escucharon el episodio anterior del podcast, que hablamos sobre las críticas hacia la iglesia. Pero esto, ¿por qué? Motivado por justamente el contexto donde está Ana Paula estudiando y cómo se critica mucho a la iglesia católica, ¿no? Sí, de hecho me dejaron un documental donde el profesor, nos dejó un documental en donde habla de la religión del templo satánico. Sí. Cosas como de ese estilo son impresionantes. Pero un documental donde solo hay una sola voz, una sola perspectiva, entonces pues no se compensa con nada, o sea, solamente están diciendo, el templo satánico es bueno, porque decían eso mucho, ¿no? De que nosotros buscamos el bien y no sé qué, pero pues ellos no saben qué es el bien y por eso son satanistas. Sí. Pero, bueno, ellos creen saber lo que es y por eso son satanistas. Sí, pues por poner un ejemplo de lo que ha pasado esta semana, en la semana de Ana Paula, ¿no? Sí. Y que de estas cosas han pasado varias cosas. Valga la redundancia, pero lo vamos a resumir en un tema que es así como lo vamos a llamar este programa, este episodio, mejor dicho: miedos e inseguridades, ¿no? ¿Por qué? Porque también a lo largo de la semana creo que tanto Ana Paula y yo nos hemos encontrado con esta tentación, porque para empezar, pues es una tentación, ¿no? El miedo, el tener miedo para hacer algo, pero sobre todo para hacer algo que sea mejor, que te ayude a mejorar, que te ayude a superarte, que te ayude a alcanzar mejor desarrollo, mejores cosas. Entonces siempre está el miedo o la inseguridad de pues cómo lo voy a hacer, el qué dirán, también el si voy a fallar incluso, ¿no? No me creo capaz de lograrlo, ¿no? Y para nosotros que somos católicos, lo contrario al miedo es la fe. Y esto lo ilustra muy bien este pasaje bíblico, el cual mencionábamos la vez pasada, cuando Jesús le dice al judío Jairo, creo que se llama, que también lo he visto en The Chosen: no tengas miedo, ten fe, ¿no? O sea, no tengas miedo, ten fe, ¿no? O sea, por la situación de su hija que había muerto, ¿no? Entonces ya saben que pues, su hija murió, pero Jesús le dijo que no, que en realidad estaba pues dormida, y la otra persona, el papá, decía no, pero porque le habían dicho que ya había muerto. Entonces no sabía en qué pensar, porque no sabía si Jesús también podía resucitar, y Jesús le dice: no tengas miedo, ten solamente fe, ¿no? Uh-huh. Y es lo contrario justamente al miedo, porque luego somos muy racionales y todo lo tratamos de evaluar, ¿no? Todo riesgo, y ni siquiera cosas reales, ¿no? Son ilusiones, yo diría, porque estamos, yo qué sé, por hablarle a la jovencita o al jovencito que nos gusta, ¿no? Pero tenemos miedo y no nos animamos porque lo racionalizamos mucho. Uh-huh. Y nos empezamos a imaginar futuros posibles. Sí. Pero los peores, sí. Los peores, porque tendemos a exagerar todo. Nosotros que somos jóvenes seres humanos, ¿no? Uh-huh. Tendemos a exagerar todo en lo bueno y en lo malo también, ¿no? Entonces no somos tan realistas, somos más ideales, y ahí es cuando idealizamos todas las cosas y por lo tanto no actuamos, porque solamente todo esto está en nuestras mentes, ¿no? Muchas veces la fe no es esto, y de hecho la fe no es racional, es razonable, sin embargo, ¿no? Y esta diferencia sí es vale la pena. Yo creo que
estoy seguro que ya lo hemos hablado en algún otro momento, vale la pena aclarar, porque la fe no es racional en cuanto a que no es lo mismo que la razón, no proviene de la razón, ¿no? No es como una facultad de la razón, digámoslo de ese modo, y por lo tanto no es racional. No es como si yo dijera, yo qué sé, el pensar sí es racional, ¿no? Pero porque pensar es facultad de la razón, ¿no? Imaginar, digamos que es racional también, ¿no? Porque imaginar es facultad también, ¿no? Bueno, de esta facultad, ¿no? Que es la razón, ¿no? Es como una característica de la razón, ¿no? Mejor dicho. Entonces, la fe no es una característica de la razón, no proviene de la razón, ¿no? La fe es un don, y por ser don es un regalo. Es algo que se te da, algo que se dona, y lo dona Dios. Dios te da este don por una gracia también increíble. Entonces es un don, es una gracia. También es una de las 3 virtudes teologales. Ya sabemos cuáles son: fe, esperanza y caridad, que son las 3 virtudes teologales que te ayudan un poquito también a vivir cristianamente y a vivir pues a través de las dificultades con fe, con esperanza y caridad, para que seas feliz, para que logres trabajar en tu santidad, ¿no? Y para que logres sobrellevar las cosas del mundo, ¿no? Como lo hemos dicho, dicen por allí que la fe y la esperanza va a pasar, pero la caridad, que es el amor, nunca va a pasar, ¿no? Porque nosotros tenemos fe debido a que no tenemos como esta visión beatífica de que vemos a Dios 24/7 todo el tiempo, ¿no? Porque, bueno, y ni siquiera decir todo el tiempo es como raro, porque en el cielo pues el tiempo funciona de distinto modo o no hay tiempo, ¿no? Entonces, la visión beatífica es pues ya tener como en un eterno presente la visión de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos fe porque no vemos a Dios, no experimentamos con nuestros sentidos a Dios, ¿no? Y tenemos fe en que existe Dios, o en que existen todas las cosas del cielo, los ángeles, los santos, el cielo mismo, ¿no? Incluso tenemos fe en que podemos nosotros trabajar en estas cosas para que le den sentido a nuestras vidas, ¿no? Y es curioso porque es algo razonable. Ahora vamos con la parte razonable. Ya vimos que la fe no es racional, pero la fe sí es razonable. La fe es razonable porque se puede entender con la razón. Entonces, si bien no es algo imposible. Ajá, no es algo... Vamos a ver, no es algo, sí, imposible de imaginarse, de razonar tampoco, pero no proviene de la razón, que es distinto, ¿no? Entonces no es racional. La fe puede ser entendida también, puede ser comprendida. Y ¿cómo comprendes, cómo entiendes? Justamente por la razón, ¿no? El entendimiento, digamos que sí es racional. La comprensión sí es racional, más la fe no lo es, pero sí es razonable porque la puedes entender, la puedes comprender. Puede ser que no encuentres como la racionalidad de lo que estás actuando por fe, porque justamente no proviene de la razón, y alguien te dirá, es que no estás siendo racional, o no estás siendo lógico, o no estás siendo congruente, ¿no? Te pueden decir 1000 cosas si tú actúas con fe. Si tú das, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Los santos, cuando hacían milagros en la historia, ellos actuaban con fe, justamente para lograr, curar a alguien, lograr salvar a alguien, bilocarse, hacer algún milagro, resucitar a alguien, ¿no? Ellos usaban la fe para poder mover montañas, como dice la cita bíblica también, ¿no? Un granito de mostaza de fe puede mover montañas, ¿no? Y aquí también, esto es una imagen muy padre donde podemos dimensionar la capacidad de la fe, ¿no? Y ahorita, bueno, estoy hablando mucho de la fe, pero para luego caer en el miedo, ¿no? En lo contrario, que es el miedo, ¿no? Y como muchas veces no actuamos con fe, ¿no? Porque todo lo racionalizamos, como les estaba diciendo al principio, ¿no? Esta es como la premisa de este episodio. Entonces, pues, la fe, muchas veces te van a decir, volviendo a la idea, que no está siendo racional, que no está siendo lógico, que no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? Los santos seguramente le dijeron, ¿cómo? O el mismo Jesús, ¿no? Poniendo el ejemplo que le decía a Jairo, ¿no? También de su hija, ¿cómo la vas a despertar, ¿no? O sea, ¿no sabes que ya está muerta, acaso? Estaba muerta la niña, ¿no? Entonces Jesús les dice,
no se preocupen, está dormida, yo voy a ir a su casa, pero ya, ¿con qué fin, no? Entonces, racionalmente eso no lo puedes entender, ¿no? Pero con la lógica de Dios, que es distinta, con la fe que Dios te concede, puedes confiar en que Dios se va a salir de esos esquemas humanos, se va a salir de esos esquemas que nos rigen justamente nuestra naturaleza por las facultades que tenemos, ¿no? Y porque Dios, creador de todo, obviamente, por principio tiene que ser fuera tiene que estar fuera de nuestra realidad para poder crear nuestra realidad y para poder hacer unas leyes determinadas. Es decir, entonces Dios tiene otras facultades que quizás no conocemos, ¿no? O bien conocemos pero no las entendemos y son un misterio para nosotros, ¿no? Entonces allí es cuando entra este factor de la fe. Confías en Dios, de que Él, cuando todo parezca imposible, Dios lo puede hacer posible. Y me encanta este ejemplo de cuando la hija de Jairo se muere, porque ya era el final, ya no podía hacer nada más. Y la muerte para nosotros es como el ejemplo más radical, ¿no? Lo que menos podemos controlar. Lo que menos podemos controlar, y cuando ya decimos es el fin, o sea, ya fin del juego, ¿no? O fin de nuestros intentos. Sí. Ya se murió, ya no podemos hacer nada. La vida se la llevó, la naturaleza misma se la llevó, ¿no? Pero aquí Dios te dice, no, lo que yo hago es incomprensible para la razón de los seres humanos, mas no es imposible para Dios, ¿no? Y para los fieles de buena voluntad, ¿no? Que creen en Dios, que tienen fe en Dios, incluso en lo imposible. Y de aquí nuestra fe también, que se basa justamente en ¿qué? En la resurrección de los muertos, y particularmente en la resurrección gloriosa de Jesucristo, que vino al mundo. Y Él primero sufrió, aprendió a obedecer y sufrió. Eso también lo dice en la Biblia, bien bonito. Y con este sufrimiento primero nos enseñó cómo también uno se puede perfeccionar, cómo uno puede ser pleno, porque al rato también podríamos hablar de la felicidad, que no consiste en no tener problemas, sino en saber llevar estos problemas con plenitud y con confianza, con autogobernanza, ¿no? Entonces es padrísimo ese tema también de la felicidad. Pero aquí Dios venció a la muerte con la vida, porque Dios es la vida, ¿no? Y Él solamente hace cosas buenas. La vida es Dios no es muerte, por lo tanto Dios no puede aniquilar, no puede nunca generar una muerte, digámoslo así, simplemente por principio de contradicción, ¿no? Porque Dios es vida, entonces no es muerte. Entonces, ya cuando entramos a la lógica de Dios, o en otras palabras, cuando tenemos fe, que es tan grande este misterio, lo imposible se vuelve posible. Y entonces los muertos resucitan. Entonces los pecadores se convierten. Entonces las crisis ya se solucionan, las guerras pasan, y una vez y una vez yo platicando con una compañera en la prepa, me decía, y yo también reflexionaba, ¿no? El principal problema que tiene la sociedad es falta de fe. Pero bueno, vamos un poquito a hablar más de esto en el siguiente capítulo, también para compartir otras ideas con Ana Pau. Esto es Jóvenes... Dije capítulo, pero no, en el siguiente bloque. Esto es Jóvenes Soñadores, vamos con más. Y volvemos con más de Jóvenes Soñadores. Así es, amigos y amigas, y jóvenes, y abuelitos, niños, todos los que nos están escuchando. Estamos hablando sobre la fe, pero no, el tema no es de la fe. La verdad es que sí nos llevamos todo un bloque, bueno, entre presentación y hablar del miedo e inseguridades, pero queríamos comenzar justamente con esto de la fe, ¿no? Para entender sobre lo que estamos hablando, muchas veces es bueno hablar sobre lo contrario, ¿no? Para lograr hacer esta distinción y entonces lograr ver incluso la gravedad del asunto que estamos tratando, la gravedad de tener miedo, porque también es equivalente, yo diría, la proporción de dos contrarios, ¿no? Haz de cuenta, estamos hablando de la fe, de cuán inmensa es, ¿no? De cuántas posibilidades podrías tener o hacer si tuvieras fe, si tuvieras
la fe del tamaño de un granito de mostaza podrías mover hasta montañas, ¿no? Y te lo ejemplifican con ese ejemplo de mover montañas, cosas inmensas. Ujú. O también el hecho de que si tuvieras fe, los muertos resucitan también, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas gigantescas y en proporción el miedo, así como la fe te puede ayudar, el miedo te puede perjudicar en la misma proporción. Ujú. Y eso para mí es fuerte. Porque si actuamos con miedo, no solamente no vamos a mover montañas, o sea, vamos a desordenar las montañas, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. O sea, yo qué sé, ¿no? O sea, por ponerlo en un ejemplo Sí. analógico, ¿no? Y análogo, ¿no? Creo que más bien se dice, no sé la verdad. Pero bueno, sepa nada más como la magnitud de lo que vamos a tratar ahorita, ¿no? Entonces decíamos que el problema de la sociedad es la falta de fe, pero esto de aquí se pueden derivar muchas cosas, que es también la descristianización de Occidente, la deshumanización también, por lo tanto, porque nadie ha entendido mejor al ser humano sino el cristianismo, por ejemplo. Ujú. O sea, todas las dimensiones de lo que es el ser humano, como ha también enaltecido al ser humano el humanismo, pero no el humanismo racional o ilustrado como nos lo presentan en la historia de la Ilustración, todo lo que se vino antes con el Renacimiento, sino en el humanismo cristiano, ¿no? Que sí, te dicen sí, el ser humano es parte fundamental en la sociedad, en la historia, en nuestras vidas. O sea, somos el ser humano, somos como los más ilustrados, pero no lo somos sin Dios, ¿no? Entonces Ujú. es Dios quien nos ayuda a potenciar todas nuestras facultades, a perfeccionarlas, a llevarlas como a su plenitud, ¿no? A su perfección. Y aquí está la idea y voy a llegar al miedo con esto, aquí está la idea de que también la lucha en la vida consiste en desarrollarnos, en perfeccionarnos, ¿no? Hay una gradualidad en la filosofía de los seres, ¿no? De los seres creados por Dios. Y gradualidad porque una roca es perfecta siendo roca, ¿no? Un animal, un león, por ejemplo, es perfecto siendo león, ¿no? Porque sus facultades ya son más, ya están más completas, ¿no? Se mueven por instinto. Y son animales, ¿no? Y cumplen su función de cazar, cumplen su función de comer, de alimentarse, de reproducirse. Pero nosotros los seres humanos, punto que estemos completos en esa parte más básica, Ujú. de que podemos comer, ¿no? Podemos, ya tenemos algunas cosas naturalmente configuradas, determinadas, pero no somos perfectos. No estamos, de hecho, todavía completos en todos los sentidos, ¿no? Ujú. Y de aquí que también se mencione que justamente no estamos completos, estamos incompletos, pero ya tenemos en nuestro código, digámoslo de ese modo, en nuestro código genético, para empezar, pero también incluso en espíritu, si podemos entender esto también como un código espiritual que ya ha sido programado, ya tenemos como eso determinado para nosotros mejorar, ¿no? Para nosotros crecer, para nosotros desarrollarnos, ¿no? Para nosotros perfeccionarnos. Y todo eso, para mí, es mover montañas. Perfeccionarnos es tener fe para mover esas montañas de nuestras vidas, ¿no? Todas esas crisis. Perfeccionarnos es tener fe para poder vencer todas las dificultades que nos dan muerte, para poder vencer todas esas enfermedades, y no por vencer me refiero a necesariamente sanarlas, sino poderlas llevar con paz, con alegría, sin dejar que eso estropee la resurrección. La resurrección incluso entendida para nosotros como la perfección, sin dejar que esas cosas, esas crisis, esas dificultades estropeen nuestra capacidad de mover montañas, nuestra capacidad de hacer milagros, nuestra capacidad de autorrealizarnos, de ser santos, nuestra capacidad de, yo qué sé, mover masas, de ser líderes, ¿no? Porque ha habido tanta gente en la historia, como lo estábamos viendo, que justamente porque no actuaron con miedo y actuaron con fe, lograron dejar huella y hacer un impacto y un cambio también en la historia y en la sociedad. ¿Quién podría ser un ejemplo de eso? El mismísimo Jesucristo, desde luego, ¿no? O sea, desde el inicio de Pero a ver, ¿quién más? de nuestra era, ¿no? Ajá. Déjame nada más terminar con Jesucristo rápidamente, porque él fue signo de contradicción
él fue un líder, él fue una persona que justamente por ser este signo de contradicción se movió sin miedo, se movió solamente motivado por la fe y obviamente con la razón. Ya vemos cómo en Fides et Ratio, en este documento pues, de Juan Pablo II, también menciona cómo es necesaria la razón, ¿no? Y esto desde Santo Tomás de Aquino también, ¿no? Desde la historia, desde la Edad Media, cómo era tan importante la razón, ¿no? Pero, bueno, nosotros como humanidad enaltecemos en un periodo la razón y luego enaltecemos un poquito las experiencias, ¿no? Y nos quedamos solamente con una parte que nos compone como seres humanos, con una parte que nos integra y por lo tanto estropeamos nuestra capacidad de hacer milagros, nuestra capacidad de autorrealizarnos, la estropeamos porque solamente nos enfocamos en una de las muchas facultades que tenemos, ¿no? Que nos integran como persona. Y que justamente, por poner el ejemplo de Jesucristo, Él era la persona más completa, obviamente la persona más consciente de lo que estaba haciendo en el mundo. Él era el mismísimo Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados, pero por salvarnos de nuestros pecados me refiero también a darnos el ejemplo, darnos la clave de la salvación, de la felicidad que obviamente vamos a sufrir, esto lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Obviamente vamos a tener dificultades, pero esto no va a determinar tu vida, tú vas a seguir haciendo milagros si tú decides no tener miedo, si tú decides tener fe. Y tratas de vencer estas inseguridades, ¿no? Otro ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? Bueno, no sé si quieras buscar un ejemplo que no es un santo, ¿no? Pero bueno, San Francisco de Asís hasta se desnudó por completo enfrente de su padre para decir, yo no necesito nada de estas cosas. ¿Y a cuánta gente le daría miedo eso? Ah, pues sí, que se ¿no? puso un saco de papas. Un sí. saco de papas se puso, ¿no? Y se puso una cuerda que allí encontró no sé dónde. Y por eso así se visten. Sí, pero rompió con todos los esquemas y también logró un cambio en la historia de acá, de Occidente, ¿no? O sea, en la iglesia también reconstruyó la iglesia porque Dios le decía, reconstruye mi iglesia, pero no se refería propiamente a una capilla, sino se refería a toda la iglesia que se estaba cayendo, que justamente coincidió con el concilio, se me fue el nombre, pero sí me acuerdo del papa que estaba, Papa Inocencio III, que justamente le pidió ayuda a San Francisco de Asís, ¿no? Y San Francisco de Asís contribuyó mucho con la fe de ese entonces, con la fe, y fíjate cómo él actuó con fe y no con miedo para fortalecer la fe de toda la comunidad, de toda la iglesia. Y de allí surgieron muchos apostolados, muchos proyectos, nuevas comunidades que ciertamente crearon más orden, crearon más prosperidad. Y otro ejemplo, yo qué sé, San Benito, ¿no? Por poner ejemplos de santos, ¿no? Ajá. Que si no hubiera sido por la contribución de San Benito, quizás no habría universidades, quizás no habría imprenta, quizás no habría tanto conocimiento científico, porque pues, siendo el padre del monacato, los monjes fueron los que contribuyeron mucho a estos hechos, ¿no? Por ejemplo. Del estudio, de poder nosotros, los seres simples y mortales, tener acceso a las cosas más elevadas también, ¿no? Entonces se fue construyendo Occidente, yo diría, con la fe, ¿no? Y también con esta fe no tan consciente de Oriente, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, de todo el mundo, ¿no? Es una fe que ha estado presente porque Dios nos ama tanto y nos concede este don. Obviamente a algunas personas se las concede más, en tanto en cuanto somos más dóciles a escucharlo, a querer recibir gracias de Él, podemos recibir también más fe, también tener una vida de gracia, ¿no? Y ejerciéndola también, ¿no? O sea, porque obviamente Dios, Dios como un padre no te va a dar un regalo que no vayas a usar, ¿no? Entonces, no te va a dar talentos que vayas a enterrar, que vayas a estropear, ¿no? Y bueno, ya yéndonos, porque ya veo que el tiempo está muy avanzado, con los miedos y inseguridades, ya vamos a dejar el tema de la fe para otro día, pero básicamente esa es como la idea principal. Ana Pau, en esta semana, ¿por qué dices inseguridades? ¿Por qué crees que ha habido presentes estas inseguridades, no solamente en tu vida, sino también, estoy seguro que lo has visto en la vida de tantas personas con las que convives, ¿no? ¿Cuánto fue? 5 minutos. Ok. Pues no sé, o sea, como que siempre he sido una persona como muy insegura. O sea, en el sentido de que
como que siempre se está cuestionando a sí misma de que sí dije algo, sí dije que lo que, o sea, o sea, sí estuve bien lo que dije, o sea, sí estuvo bien lo que dije, o sí estoy bien, o sea, de que tal vez todavía necesito aprender más de este tema y tal vez no debería todavía hablar de este tema, o sea, como que siempre he sido muy de que, pues todo es muy, como que todavía falta, ¿no? O sea, siempre todavía falta y como que siempre me he sentido muy insegura, no tanto como de mi cuerpo, por suerte, pero, o sea, más como de lo que pensarían los demás de mí. Sí, o sea, sobre mi mente, ¿no? Y de mis opiniones, en especial ahorita, que les cuento que en la universidad pues todos son muy ateos y muy críticos de la iglesia. Entonces pues ahí estoy, pues soy muy diferente, siempre he sido muy diferente y siento que eso me ha traído como... ciertas inseguridades. Ajá, inseguridades por, no sé, porque no siempre me aceptaron como era, por el rechazo, ¿no? O sea, como que eso siempre me ha traído inseguridad de decir lo que pienso realmente o cosas así, o decir algo contrario a lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y es que dirías cosas contrarias a lo que todo el mundo piensa, justamente. Ajá, ¿no? exacto, porque pues yo soy así. O sea, ahorita en este momento de mi vida soy diferente a, pues, o sea, a mi entorno en algunas cosas, porque también tengo otras comunidades además de mi universidad, pero pero como que estar constantemente ahí o en el mundo real, como que eso me... Y tanto bombardeo de no, pero esto está mal y esto está mal y no sé qué, como que se siente feo que todo el tiempo estén rechazando lo que piensas, lo que crees, y pues eso crea mucha inseguridad. Siento que últimamente me he sentido muy insegura sobre lo que digo, sobre lo que pienso, pero me di cuenta y lo quiero cambiar. No, y para cambiarlo yo siento que es un proceso incómodo, ¿no? Porque ciertamente tienes que dar estos pasos que yo diría que son de fe, ¿no? O sea, saltos de fe, pasos de fe, iluminados con la gracia de Dios, que te dé como esa fortaleza, pero esa fortaleza también se pide, ¿no? Para poder dar esos pasos también del mejor modo, ¿no? Porque la fe no solamente te hace actuar y tontamente, no. O sea, no. La fe convive en armonía con todas las demás facultades y potencias del ser humano. La fe, de hecho, planifica, perfecciona, ¿no? Todas esas facultades del ser humano, pero porque las integra también en el ser humano, ¿no? Entonces también la fe, y para esto se requiere oración, porque no es lo mismo estás en esa situación en la que te encuentras, ¿no? Y decides actuar por actuar, ¿no? O porque decides actuar por actuar con el pretexto de que tienes fe, ¿no? Ajá. Pero no, la vas a regar, vas a apartar a mucha gente, ¿no? Pero porque actuaste sin pensar, ¿no? Sí. Y tampoco la fe no es actuar sin pensar, ¿no? O sea, es actuar pensando, pero aquello que ya no logra tu pensamiento alcanzar, lo completas con la fe, ¿no? Sí. Pero o sea, ¿cómo por haces ejemplo, eso? yo siento que, por ejemplo, Dios te pide algo que tú no, en ese momento no entiendes por qué te lo está pidiendo. O sea, empiezas a razonar justo de que, oye, pero ¿por qué quieres que haga esto? ¿Por qué? Pero ya que actúas con fe y sí lo haces por fe, no con el razonamiento de, pues, ¿esto qué? O sea, no, con la fe, ya es donde, bueno, está actuando la fe. Sí, justo, está actuando, pero también... Incluso yo creo que el miedo, pues, no se quita tan fácilmente, ¿sabes? No, o no sea, se el quita miedo tan es rápido un tampoco. Es una tentación. sentimiento que vas a tener, pero la fe es como lo que te puede decir, pues aún así hazlo. O sea, créeme que va a estar bien, aunque te dé miedo, no sé, o sea, un ejemplo que nunca, bueno, quién sabe, ¿no? Pero que tal vez Dios te dice, pues salta de ¿cómo se dice? Como de este risco. Ajá, como de este cañón, no sé, como esta montaña, salta de esta montaña. Y tú dices, pues, ¿cómo voy a saltar de esta montaña? Y dices, tú hazlo. Pero es que, con tu racionamiento, no, pero es que abajo hay piedras, abajo hay no sé qué, es muy alto, y tú hazlo. Y ya con la fe, pues ya dices, ok, voy a saltar. Y te das cuenta que abajo hay un trampolín, o no sé, 1000 colchones. O sea, eso es como un ejemplo que probablemente no pase, un poco pero... agresivo. Sí.
Pero, o sea, creo que, pues a veces así incluso podemos pensar de que, pero es que esto es una tontería, o sea, bárbara, ¿no? De que... Sí. Pero, pues al final Dios siempre te va a cachar con su trampolín y si te lo pide, es porque vas a estar bien. Y fíjate que siempre la fe, de todos modos, proporciona ciertas luces para la razón. O sea, hay, por ejemplo, en esto de que tienes que saltar, ¿no? Del risco, y tú con tu razón ves que hay muchas piedras, pero resulta que en realidad no eran piedras, sino pues había un trampolín, ¿no? O un colchón que te iba a atrapar, ¿no? Bueno, para empezar, vas a actuar con fe y Dios te va a pedir que actúes en ciertas circunstancias, pero con un propósito, ¿no? Por eso este ejemplo pues es como un poco agresivo, porque ¿cuál es el propósito de saltar, no? Con un propósito que contribuya a tu ser y contribuya a la vida de alguien más, ¿no? Entonces hagamos de cuenta de que pues este propósito es yo qué sé, para salvar a alguien, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces uno decide lanzarse, pero siempre evalúa primero con la razón, como tú dices, ¿no? Y la fe va a completar lo que tú ya no puedas alcanzar con la razón, ¿no? Pero sí la fe te va a proporcionar ciertas luces, cierta paz también, ¿no? Es algo que inunda todo tu ser y te va a decir, todo va a estar bien, como tú dices, ¿no? Y bueno, eso principalmente, ¿no? La paz que te va a generar, pero por esta comunión que tienes con Dios, por esta también oración, que te digo que es bien importante hacer oración, ¿no? Platicarlo con Dios, ¿no? A ver por qué me pides estas cosas, ¿no? Y siempre Dios también te va a dar algunas razones, ¿no? Porque Dios no es tan cruel, ¿no? Dios no es tan cruel. Y puede que estas razones te den paz, pero no las entiendas en el momento, ¿no? Entonces, haz de cuenta, bueno, me da paz, que sé que si salto voy a estar bien. Y tienes esa seguridad, porque la fe es esta garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve, ¿no? De hecho, así la define Hebreos 1:11, creo que esa es la... No, Hebreos 11:1, creo que esa es la cita bíblica. Garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Garantía de que todo va a estar bien. Dios te dice que todo va a estar bien. Y además hay como una cierta luz que te da a tu razonamiento la fe, porque justamente la fe complementa esta parte de la razón, que te dice incluso, le dice incluso a la razón, hey, tranquilo, ¿no? Ya sé que evaluaste todo, pero date cuenta que alguien me dijo que ya está bien, ¿no? Pero por eso puede sonar muy misterioso para la gente que nos oye, pues de por sí es muy misterioso para la gente que no tiene fe, ¿no? Porque es algo que solamente puede entenderse completamente si tú lo vives, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente la persona que saltó ese risco podrá comprender mejor por qué lo hizo que alguien que la vio saltar o que lo vio saltar, ¿no? Y justamente es lo que decíamos al principio, de que no tiene sentido que hagas esto, no tiene lógica, no tiene razonamiento, o sea, pero la persona que está viviendo eso solamente sabe porque está en esta relación personal con Dios, ¿no? Y Dios así se comunica a través de todos nosotros. Por eso, por ejemplo, en tu caso, y en 1000 casos que podrás tener, o que yo también podré tener, lo fundamental es comunicarse con Dios. Así como tú y yo en nuestro noviazgo decimos, lo fundamental es la comunicación. No es suponer cosas, es aclarar las cosas, ¿no? Pues del mismo modo con Dios, porque con Dios tienes esta relación de no tienes que suponer cosas, tienes que aclarar las cosas con Dios, ¿no? Y muchas veces Dios te va a responder. Y te va a responder de un modo que inunde todo tu ser y te dé paz. Paz ante las circunstancias que estás viviendo. Fundamentalmente esto, paz. E incluso emoción, felicidad, ¿no? Que esto ya viene después y que seguramente luego por esto los santos son tan radicales, tan drásticos, que incluso pueden ponerse las penitencias más duras y sentir felicidad, ¿no? O sea, que sé, ¿no? O sea, son ejemplos agresivos, ¿no? O esto del risco también. Pero es algo que te inunda y que te hace actuar en ese momento. Pero después de haberlo meditado, no te hace actuar ciegamente. Por eso la fe, yo no digo que la fe es a ciegas, ¿no? Y no me gusta, hay gente que lo dice, pero yo no soy tan partidario de decir que la fe es ciega. Es ciega, ajá, no. Sí. Se medita, se platica con Dios. Porque así como Dios te lo regaló, también Dios te tiene que explicar cómo usarlo. Claro. ¿No? Este regalo también. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ya... Que te haga sentido también, sí, ¿no? que te haga sentido, justamente. Tal vez no con el razonamiento literal, pero pues sí te hace sentido al final, ¿no? O sea... Pues te hace sentido porque estás como en una relación tan bonita con Dios, que eventualmente, ¿sabes? Por garantía, como esta garantía de lo que se espera, que Dios te lo va a explicar después, ¿no?
Pero porque Dios es como tu novio, ¿no? Dios es o tu mejor amigo, ¿no? Y para las consagradas y consagrados, Dios es tu esposo. O tu esposo. Sí, tu esposo, ¿no? Y entonces, pues ya Dios nunca te va a mentir. Dios, eso también principio de contradicción. Dios es verdad. Ujú. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces Él nunca te va a mentir, y si te pide algo, y obviamente aquí entra mucho el discernimiento de que quién está hablando, si tus propios impulsos o Dios, ¿no? Pero esto, créanme que no se logra quizás a la primera. Hay gente más sensible que otra que lo puede discernir mejor, y va viendo resultados, y con base a esos resultados también va confiando, como en una relación, ¿no? También, o sea, tú ves resultados conmigo, decides mañana seguir conmigo, yo veo resultados. Y esto puede sonar un poquito utilitarista, ¿no? En el sentido de que, no, si no me das resultados, no estoy contigo. No, o sea, es por poner un ejemplo reducido del tema vasto y completo que estamos hablando, ¿no? Porque no solamente son los resultados, sino es la entrega completa, ¿no? Y continua también, ¿no? Que a pesar de que las cosas anden mal, yo sé que tú me haces mejor persona. Y espero que yo también a ti, ¿no? Pero del mismo modo con Dios, yo sé que Dios me hace mejor persona, me hace completo, me hace santo, me hace perfecto. Y por lo tanto, las cosas que Él me diga, yo las haría, porque sé que eso me va a ayudar, aunque no las comprenda del todo en el momento, porque te digo que la fe es como una sombra. Sí puedes ver algo quizás con la razón, pero no lo puedes explicar, ¿no? No lo puedes contar a otras personas, no sabes cómo decirlo a los demás porque no es algo racional, pero sí lo entiendes, sí lo haces propio. Y esto es la fe, que te ayuda a actuar. Y yo creo que ya pues, este programa se va a terminar llamando fe, ¿no? Ya no de inseguridad. Porque pues, de pues inseguridad creo que está muy poco, relacionado, ¿no? o sea, relacionándolo con la fe, pues creo que puedes relacionarlo de que pues sí, somos personas inseguras. Sí. Todos tenemos inseguridades, o sea, eso es Y habría que hablar universal. también de que las inseguridades provienen también por heridas, ¿no? O sea, Sí. todo este tema de la psicología, que ahorita no hemos hablado nada de estos temas psicológicos, pero es otro factor, ¿no? Pero si vamos hasta la raíz, puede ser que también estos problemas se puedan, o bueno, no como ir a la raíz, sino más que nada como un hack, se pueden resolver con la fe, ¿no? Todos estos problemas, ¿no? Sí, exacto. Es como un adelanto, como una cajita feliz. Como un flash pass, ¿no? Sí, o sea, creo que es saber que Dios siempre te va a acompañar en todos tus miedos. O sea, porque la inseguridad en realidad es miedo. Es miedo de que algo te pase. O sea, inseguridad de que seas humillado. O sea, puede ser que te dé miedo que seas humillado. Entonces de ahí nace una inseguridad no sé. O de que realmente fuiste humillado y por lo tanto te creas inseguridad. Por eso, ¿no? exacto. O sea, fuiste humillado en la infancia, entonces eso te crea un miedo de ser humillado, por lo tanto una inseguridad. Sí. Entonces, o sea, eso es lo que pasa, ¿no? Como que del miedo nace la inseguridad o de la inseguridad nace el miedo. No, pues yo creo que del miedo nace la inseguridad, ¿no? ¿O es lo mismo? Yo lo pondría al mismo nivel, ¿no? Miedo e inseguridades, ¿no? Nacen de la misma. Porque el miedo yo también lo veo como un efecto, ¿no? No es causa, sino igual la inseguridad es un efecto, ¿no? Ambos son efectos, ¿no? De una causa, la cual es la herida, ¿no? El miedo es efecto de la causa, que fue el pecado original, ¿no? Sí, exacto. Y lo podemos ver desde el Génesis también, como tenemos 2 minutos, amigos. Lo podemos ver desde el Génesis, como justamente se tapan con hojas de higuera Adán y Eva. ¿Y por qué? Por miedo. ¿Y por qué? Porque pecaron, porque desobedecieron, porque comieron del fruto prohibido, porque querían ser como dioses sin Dios, porque justamente se dejaron llevar por esta tentación y eso les causó una herida. ¿Y el efecto cuál es? La vergüenza, el miedo, la inseguridad, ¿no? Que lo podemos equiparar, todo tiene distinciones, todo se puede definir con ciertas precisiones, pero fundamentalmente estamos aquí hablando de que es como el efecto, y lo que contrarresta este efecto es la fe. Sí, exacto. Entonces creo que, o sea, Dios siempre te va a acompañar en todos tus miedos e inseguridades. O sea, Él siempre te va a decir,
tranquilo, o sea, tú estás conmigo y no te tienes que preocupar porque la gente se ría de ti o lo que sea, porque siento que también, pues siempre nos ha dicho que siendo católicos, pues vamos a ser perseguidos, ¿no? Por el mundo. Sí. Entonces, pues, eso va a pasar, pero Dios está contigo y esa es la fe, o sea, como que sabes que Dios siempre, al final del día te va a estar cuidando y va a tener ese colchón ahí para ti, o sea, siempre, o sea, no necesitas la aprobación del mundo, necesitas la aprobación de Dios. Y tú, o sea, necesitamos, porque yo también, ir con esa mentalidad de que la única aprobación que necesitamos es la de Dios. O sea, lo único a quien debemos probarnos es a Dios, que Él ya nos aprobó, o sea, desde que nacimos también. Porque Él nos creó, Él ya dice, tú eres perfecto. Entonces no te tienes que preocupar porque un humano te diga, Dios ya te dijo, tú eres perfecto. Un humano, pues, ¿qué vas a ver? O sea, Dios ya te considera lo más perfecto de este mundo y lo más amado. O sea, ¿para qué necesitas que un humano también te lo diga? Si Dios mismo ya te lo dice todos los días. Sí, justamente por falta de fe. No creemos en Dios y nos reafirmamos con los demás, ¿no? En vez de poner nuestras confianzas en Dios, ¿no? Que es lo mejor, es superior, ¿no? En fin, ahorita que llegue Cari, yo creo que ya vamos a terminar porque creo que salió rápido. Pero bueno, ya vamos concluyendo, ¿no? El programa. Este programa fue de 2 bloques, nada más. Al parecer. Porque pues, hubo las lluvias, todo, y llegamos un poquito tarde. Pero estuvo bien, ¿no? ¿Un mensaje final que quieras dar? Pues nada, que son amados, que son muy, muy amados y Dios siempre va a estar acompañándolos en todos los miedos que ustedes tengan. Y si tienen algún miedo, o sea, piensen en algún miedo que tengan. Algo que les dé miedo, que los asuste, algo que van a hacer, algo que va a pasar. O algo que sienten que deben hacer. Algo que sienten que deben hacer, pues órenlo con Dios, o sea, órenlo con Dios y Él les va a dar esa paz que necesitan ahorita. Pues les va a dar esa fe que necesitan para que ese miedo pues no los detenga de ser quienes deben ser y de hacer lo que deben hacer en este mundo. Lo que Dios tiene planeado para ti que hagas. Qué bonito. Sí, acuérdense, yo también comparto eso con Ana Pau. Acuérdense que el principio de la fe es la oración y la vida en gracia, ¿no? Porque justamente es una gracia, ¿no? Y si tú buscas esas gracias, seguramente Dios te va a conceder esa fe y esa fe la vas a notar cuando justamente abandones esos miedos que tuviste y decidas ser feliz. Y yo creo que esto nos lo llevamos de tarea, Ana Pablo y yo, porque hay varias situaciones en nuestros trabajos, en nuestras universidades, que justamente por falta de esta fe y por dejarnos vencer por las inseguridades y los miedos, no hemos combatido, no hemos derrotado, ¿no? Pero bueno, es un proceso. Sepan que también la fe es parte del camino, así como nuestra felicidad. Incluso de Jesús, Él tuvo miedo. Sí. Tenía mucho miedo, pero tenía más fe. Sí, buen ejemplo. Y cumplió su misión aquí en la tierra. Dios no fue eximido del miedo, en efecto. Y aquí es el mensaje de que siempre quizás vamos a tener miedos, pero más fe y menos miedo, porque la fe lo contrarresta y a pesar del miedo nos ayuda a actuar, porque también está el dicho, si tienes que hacer algo y tienes miedo, hazlo aunque tengas miedo, ¿no? Entonces, en las cajas de Kleenex. Sí. Literal. Y sí, o sea, si quieres, ocupa esa fórmula, pero más, si no quieres sufrirlo tanto, ten fe. Sí. Y para esto ora y ten vida en gracia, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto nos vamos. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Igual hablo, yo creo, por ti, ¿no, Ana Paula? Sí, ha sido un placer. Nos vemos dentro de una semana. Estos Jóvenes Soñadores. Y después vamos con más. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará.
Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.